Sí está en su pantalla, pero Aparente. Perdón, no te escuché. Ya pueden ver, ¿verdad? sí, ya se puede ver. Ya, ok. A ver, déjenme que lo presente un ratito. Ok, ya está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a la comisión por la invitación, en primer lugar. Eh, bueno, como lo han dicho, soy médico con la especialidad de emergencias y desastres. El día de hoy me han encargado el desarrollo de dos exposiciones. Uno es el de reanimación cardiopulmonar, tanto básico como avanzado, y en el segundo punto, la estabilización de la vía aérea. Entonces, vamos a tratar este primer punto de RCP básico y avanzado. Esta exposición o esta ponencia está desarrollada en base a la guía de la Sociedad Americana, ¿no? de reanimación, la cual saca estas guías sobre RCP cada 5 años. Se ha basado esta ponencia en la guía del 2020, donde se habla de las nuevas recomendaciones, ya que, como digo, cada cierto número de años se actualizan. Además, también en Europa manejan también ellos el tema de reanimación cardiopulmonar, por lo cual también sacan sus guías cada 4 años. También está basada un poco esta exposición en las recomendaciones que da la Sociedad Europea de Reanimación, que en realidad no tiene mucha variación, tiene muchos puntos en común. Ahora lo vamos a ver. Entonces, se espera que con esta charla podamos, como principales objetivos, puedan llevarse de cómo reconocer y evaluar a una víctima que está presentando una parada cardiorrespiratoria, cómo poder realizar un RCP de alta calidad, no solamente en pacientes adultos, sino también en pacientes en niños y en lactantes, y también sepan cómo emplear o utilizar un desfibrilador automático externo con seguridad. Sé que, bueno, creo, ¿no? que muchos de ustedes están próximos a terminar la carrera e irse al internado y al serum, así que esta charla les va a ser de bastante provecho, eso espero. Entonces, para iniciar tenemos que ver cuál es el término correcto, ¿no? de la parada cardiorrespiratoria. La parada cardiorrespiratoria está definida como un cese brusco e inesperado que es potencialmente reversible, es decir, que podemos sacar a nuestro paciente de este cuadro, en donde va a haber una parada de la función tanto cardíaca como respiratoria. Para poder hacer el diagnóstico de que un paciente está en un paro cardiorrespiratorio, nosotros debemos emplear menos de 10 segundos. En evaluar tres cosas. Uno, que la persona esté inconsciente o no. La otra, poder evaluar la ausencia del latido cardíaco, es decir, del pulso, y la ausencia del esfuerzo respiratorio. Entonces, estas tres cosas nosotros tenemos que valorarlas en aquel paciente que sospechemos se encuentra en un paro cardiorrespiratorio, y el tiempo máximo que debemos tardar en poder reconocer estos tres puntos es menos de 10 segundos. Entonces, en la guía europea se menciona de que, a pesar de todos los avances que se han dado, menos del 40% de aquellos adultos que tienen parada cardiorrespiratoria recibe una reanimación por aquellas personas que no tienen experiencia médica. Es decir, que son muy pocas las personas sin conocimiento médico que pueden realizar una adecuada reanimación. Y también se ha visto, ¿no? en los estudios, que menos del 12% de estas personas sabían cómo emplear un desfibrilador externo automático antes de que llegue el equipo de emergencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque este tema no solamente se está tratando de que no solamente lo conozcan el personal médico, sino también el no médico, porque van a ver en el transcurso de la exposición cuán importante es que tengan conocimiento de la parte básica de una reanimación cardiopulmonar. Entonces, para poder ver, ya hablamos de cómo reconocer el paro, hay tipos de paro cardíaco. Hay cuatro tipos, eso lo tienen que conocer también para poder iniciar esta charla. Están aquellos ritmos dentro de un paro cardíaco, ¿no? Aquellos ritmos que son desfibrilables, es decir, donde vamos a emplear nuestro desfibrilador externo automático, y estos son dos: la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Vemos cómo es la diferencia, ¿no? En la taquicardia ventricular sin pulso, porque sabemos que en un paciente en paro cardiorrespiratorio no va a tener pulso,
o no va a tener latido cardíaco, vemos cómo van a haber complejos anchos, pero van a ser regulares. A diferencia de la fibrilación ventricular, donde vemos que hay un ritmo errático, donde también va a haber un complejo QRS mal definido, ¿no? Irregular, ¿no? Distintos tamaños, a diferencia de la taquicardia ventricular sin pulso. En estos dos casos, nosotros vamos a emplear nuestro desfibrilador externo automático. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a tener que emplear el desfibrilador y este nos va a indicar el tipo de pulso. En cambio, aquellos ritmos que no son desfibrilables, donde no necesitamos empleo, o sea, sí necesitamos el empleo de desfibrilador, pero no para desfibrilar, sino para tener conocimiento de qué pulso es, son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Como vemos, en la asistolia es una línea, ¿no? Una línea plana donde no vemos ningún tipo de impulso cardíaco. En cambio, en la actividad eléctrica sin pulso, vemos que se pueden definir algunos complejos, pero casi también es como la sistola, ¿no? Una línea isoeléctrica. Esas son las principales diferencias de los cuatro ritmos de paro cardíaco. Entonces, en las guías de el AJA hablan de cadenas de vida, que es lo que debe conocer el personal médico y no médico sobre cómo actuar en un paciente, ya sea que estemos dentro del hospital, que es el intrahospitalario, y a nivel del extrahospitalario. Vemos 5 cadenas. En el intrahospitalario empezamos estas cadenas de vida, primero vigilando y previniendo, ¿no? Es decir, reconociendo aquellos pacientes que son más críticos y aquellos que podrían desarrollar por lo grave, por la gravedad en la que se encuentran, una parada cardiorrespiratoria. Si vigilamos y una vez que reconocemos rápidamente que el paciente está en paro cardiorrespiratorio, la segunda cadena es poder activar el sistema de respuesta de emergencia. Hay algunos de ustedes que pueden haber ya rotado en los hospitales donde tienen un timbre, ¿no? Que activa o que comunica o avisa a todo el personal que tenemos un paciente que se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿para qué? Para que puedan sumarse al equipo que va a ayudar a reanimar a este paciente. Una vez que hemos activado esta alarma, ¿no? Nos vamos a la tercera cadena, que es ya realizar el RCP o las compresiones de alta calidad hasta que pueda llegar el desfibrilador. Como estamos a nivel intrahospitalario, es casi lógico que el desfibrilador va a llegar mucho más rápido, eso dependiendo, ¿no? Porque hay ciertos hospitales donde a veces no se cuenta con este desfibrilador externo automático. Probablemente cuando vayan al SERUMS tampoco cuenten con un DEA o muy pocos sean los privilegiados que tengan este desfibrilador. Pero bueno, la cuarta cadena es esa, que te llegue el desfibrilador y puedas reconocer en qué ritmo se encuentra tu paciente y puedas, si es un ritmo desfibrilable, lo desfibriles y ya luego la última cadena es los soportes posparo, ¿no? Un paciente que ya es reanimado, que ha salido de ese paro cardíaco, lo vas a llevar probablemente a cuidados intensivos para que continúe su tratamiento. En cambio, en el extrahospitalario, empezamos por una cadena diferente. ¿Por qué? Porque aquí tú estás en la calle probablemente, o quizás en el estadio, en el supermercado, donde te encuentres, y eres como espectador de un paciente que probablemente haya desarrollado un paro cardiorrespiratorio. Entonces acá tú no vas a vigilar ni prevenir porque te va a tocar así de la nada, ¿no? Entonces aquí es primero reconocer que tu víctima está en un paro cardiorrespiratorio y luego activar el sistema de emergencia. Aquí no van a haber botones, o bueno, tú no vas a conocer esos botones en un centro comercial o en un estadio o en un concierto. ¿Cómo vas a hacer? Vas a llamar a las personas más próximas a ti a que te ayuden y puedan llamar a una central de emergencia, a los bomberos, ¿no? Para que puedan venir a ayudarte con el paciente. Luego tú tienes que empezar, ¿no? La siguiente cadena con las compresiones de alta calidad, que ya luego las vamos a desarrollar cómo son, perdón, y hasta que el equipo de emergencia se una y pueda traerte el desfibrilador y puedas conocer el ritmo de paro y en caso sea un ritmo desfibrilable, desfibrilar. La cuarta cadena es el traslado del paciente, ¿no? Hacia el centro de salud para que puedan manejarlo y si el paciente sobrevive, ¿no? Los cuidados o el soporte vital postparo. Entonces vemos las diferencias, ¿no? En uno es la vigilancia porque obviamente va a estar dentro del hospital y en la otra nos va a tocar en cualquier parte donde estemos comprando, en un concierto, en donde sea, y es básicamente reconocer, identificar a nuestro paciente y
llamar a más personas o a las personas que se encuentren alrededor para que se unan a ayudarnos. Como ven, lo importante es aquí, primero, reconocer el paciente en paro, hacer las compresiones torácicas de alta calidad y reconocer el ritmo del paro para saber si es desfibrilable o no y poder emplear nuestro desfibrilador. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? La cadena de bienestar hospitalario, ¿no? Empezar con el reconocimiento inmediato del paro, las compresiones, la llegada del desfibrilador, desfibrilar, transportar a nuestro paciente y luego los cuidados. Ahora, este es un esquema que lo saqué de la guía también de AJA para el 2015, que es la misma que se mantiene en el 2020, que antes, no, antes de que tú puedas auxiliar a una persona que está o tú consideras que pueda ser víctima de un paro cardiorrespiratorio, es muy importante que tú puedas asegurar la escena. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hace el año pasado hubieron muchos conflictos armados y por las noticias pudimos enterarnos, ¿no? De que había un interno de medicina en uno de estos conflictos que había fallecido. ¿Por qué? Porque intentó ayudar a una persona que se encontraba en mal estado en medio de los enfrentamientos. Entonces, qué es asegurar tu escena? Que tú estés seguro que donde se encuentre el paciente, tú vas a estar seguro como personal médico para poder atenderlo. Ya luego vamos a ver cuáles son las áreas no seguras, ¿no? Pero primero es reconocer que la escena donde se encuentre tu paciente esté segura, para que tú luego vayas y reconozcas o puedas identificar si tu paciente está en un paro o no. Aquí sigue, ¿no? Verificar si la víctima responde o no, pedir ayuda y luego hacer las maniobras de reanimación, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar a mayor detalle en adelante, ¿no? Es primero verificar si tu paciente respira o no. Si no hay respiración o solamente el paciente está boqueando, jadeando, son respiraciones ya agónicas y no encuentran pulso, entonces si tú estás solo, no hay otro reanimador, no hay otra persona junto contigo, empiezas con compresiones. Son 30 compresiones por cada 2 ventilaciones. ¿No? Y tan pronto llegue tu desfibrilador, poder emplearlo para saber si es un ritmo desfibrilable o un ritmo no desfibrilable. En caso tu paciente respire, tenga pulso, lo calmas, tratas de esperar a que llegue el equipo de emergencia para que pueda evaluar mejor a tu paciente. Y si hay pulso, pero el paciente no respira con normalidad, tratar de ventilar a tu paciente, una ventilación cada 5 a 6 segundos, hasta que llegue el equipo de emergencia. Entonces, estos son los pasos que nosotros tenemos que tener ya grabados en la cabeza cuando querramos desarrollar el tema de reanimación cardiopulmonar. Primero es asegurar la escena donde se encuentra el paciente. Luego verificar la respuesta. ¿Qué significa? Ver si este paciente está inconsciente o no, ver si tiene respiraciones o no y si tiene el pulso. Esto ya lo he dicho en menos de 10 segundos. Inmediatamente hemos reconocido que nuestro paciente se encuentra en un paro cardiorrespiratorio, pedir ayuda. Y en esta ayuda que vamos a pedir, también solicitar, si se pudiese, ¿no? Que traigan un desfibrilador externo automático para el reconocimiento del ritmo de paro. Inmediatamente empezar con tus reanimaciones, con tus compresiones torácicas, siempre verificando la respiración. Los ciclos, como dije, cuando solamente está una persona reanimando a un paciente, es de 32, que significa 30 compresiones en pecho por 2 ventilaciones. Inmediatamente haya llegado a tu desfibrilador, se debe colocar el desfibrilador, los parches en el paciente y seguir las indicaciones del desfibrilador. En caso hay un ritmo desfibrilable, aplicar la descarga y continuar realizando. Luego de que hemos aplicado la descarga, no se debe esperar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desfibrilamos a nuestro paciente, es como si estimuláramos al corazón. Por tanto, va a haber un periodo después de la descarga que no van a encontrar ningún tipo de ritmo en tu paciente y pueden pensar que está muerto. Entonces, inmediatamente han terminado de desfibrilar, empiezan nuevamente con sus compresiones, 30 por 2, y luego de 2 ciclos, es decir, de 2 minutos, emplean otra vez su desfibrilador para poder ver el ritmo, si salió o no salió del paro. Si salió de la parada cardiorrespiratoria, lo ubican o lo posicionan eh, a nivel lateral izquierdo, de cúbito lateral izquierdo, para que el paciente pueda respirar adecuadamente.
Esto que está aquí lo voy a explicar en detalle. Entonces, esto, por ejemplo, es asegurar tu escena. ¿Qué significa? Que si tú encuentras, como esto es lo que sucedió, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, donde falleció uno de los internos, no me acuerdo si en Puno o en Tacna, no me acuerdo dónde fue. No te puedes, si tienes una víctima a este nivel en medio de los enfrentamientos, tú no puedes arriesgarte como personal médico. No debes. Tienes que esperar que el personal de primera línea, llámese policía, bomberos, lo retiren al paciente a un área como esta, por ejemplo, o para atrás, donde sí puedas reanimarlo sin correr en riesgo tu vida. Entonces acá les he presentado tres escenas, ¿no? Para que tengan claro qué es asegurar la escena. Si bien nosotros queremos ayudar a las personas, no podemos arriesgar nuestra vida ni la vida de nuestro personal si es que estamos con un grupo humano aparte de nosotros. Por tanto, no podemos estar en medio de zonas de riesgo. Esperar que, como vemos, ¿no?, los bomberos, policía, lo retiren a un área segura al paciente y ahí sí lo puedan reanimar. Eso es asegurar la cena. ¿Cómo vemos si nuestro paciente no está inconsciente o no? Lo vamos a, como vemos en el gráfico, con nuestras manos, o sea, arrodillados, lo vamos a agarrar por los hombros y vamos a decirle: señor, señor, usted está bien, señor, señor, ¿cómo se llama? ¿No? Y luego de esto de verificar si está inconsciente o no, vamos a ver el tema del pulso, ¿no? ¿Cuáles pulsos? Porque existen varios tipos de pulso, ¿no? El radial, el cubital, el pedio, el carotidio. Entonces, para temas de reanimación cardiopulmonar, solamente empleamos en pacientes adultos el pulso carotidio o el pulso femoral. Y en niños, ¿no? También empleamos el pulso femoral y el carotidio, y en los infantes el pulso braquial. Esto lo debemos hacer, o repito nuevamente, en menos de 10 segundos. Una vez que hemos identificado esto, ya estamos estimulando a nuestro paciente para saber si está inconsciente y al mismo tiempo tomando el pulso, debemos activar nuestro sistema de emergencia. A nivel intrahospitalario vemos cómo puede existir un botón o a veces la puerta ya está conectada a un sistema de alerta que timbra. En el caso de mi hospital, cada vez que ingresa un paciente de trauma shock suena una alerta y ya todo el mundo sabe que hay un paciente crítico que está ingresando. O llamar, ¿no? Llamar a un personal que esté cercano. Y empezamos con nuestras compresiones de alta calidad. Vemos cómo son las compresiones de alta calidad. Tenemos al paciente, debe estar en una superficie dura, por ejemplo el piso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a arrodillar al costado del paciente y vamos a estirar ambos brazos. Vamos a empezar con las compresiones a nivel de una línea imaginaria que van a trazar a nivel intermamilar, ¿no? Al medio, ahí empezamos a hacer las compresiones. Los brazos deben estar rectos, la espalda recta, ¿no? Se debe arrodillar uno al costado y es una compresión, y después de cada compresión se debe permitir que haya una adecuada relajación o expansión del tórax. Estas compresiones de alta calidad tienen que tenerlo grabado. Es importante posicionar a la víctima. No podemos hacer reanimación, o no se debería, en una camilla blanda. ¿Por qué? Porque no le vamos a otorgar la misma fuerza que debemos. No tiene que ser en una posición dura, puede ser en el piso. Si está en una camilla, podemos emplear alguna tabla rígida para poder iniciar con las compresiones. La frecuencia, la vuelvo a repetir, si hay un solo reanimador es de 30 compresiones por 2 ventilaciones, y si hay dos reanimadores, las compresiones por minuto del pecho son de 100 a 120 por minuto. ¿Ok? La profundidad de estas compresiones va a ser de 5 centímetros, no más de 6. Y tras cada compresión se debe permitir una expansión completa del tórax. También es importante saber que se debe evitar al mínimo las interrupciones, ¿ya? Cada ciclo de reanimación dura 2 minutos. Por tanto, un reanimador tiene que hacer compresiones en pecho entre 200 a 240 compresiones por ciclo, ¿ok? Y luego de eso, con el desfibrilador, ver en qué ritmo se encuentran. Cada ciclo, acuérdense, de reanimación dura 2 minutos, por tanto las compresiones son de 200 a 240 compresiones en cada ciclo. Solamente se van a interrumpir cuando se verifique con el desfibrilador en qué ritmo nos encontramos.
Idealmente se tiene que haber un cambio de reanimador cada ciclo, es decir, cada 2 minutos. Si aún ustedes no han realizado una reanimación correcta en su paciente, cuando lo hagan van a darse cuenta cuán agotador es. Es bastante agotador hacer un ciclo, más de 2 ciclos es cansado. Por tanto, idealmente se tiene que tener mínimo 2 personas que se intercalen en cada ciclo. ¿Ok? Estos son las compresiones de alta calidad. Ahora, esto también lo saqué de la guía, ¿no? Los reanimadores lo que deben hacer, ¿no? Estas son las características que acabo de mencionar en las compresiones de alta calidad, y lo que no se debe hacer es realizar compresiones de menos de 100 compresiones por minuto o más de 120, porque han hecho estudios, ¿no? Y han visto que no es muy efectivo, que si se hacen menos de estas compresiones, no va a lograr el efecto que se espera para poder otra vez hacer latir este corazón, y si hay más de 120 podría causar daño en el paciente. La profundidad hemos dicho hasta 5, ¿no? centímetros, evitar hacer más de 5 centímetros o menos de 5 centímetros. Cada vez que nosotros hemos terminado un ciclo, debemos o no debemos apoyarnos en el pecho del paciente. Una vez que terminamos nuestro ciclo, esperamos, nos ponemos para atrás para poder utilizar el desfibrilador. He visto también internos, residentes que se apoyan en el pecho del paciente. Esto es incorrecto. Una vez que terminas tu ciclo de 2 minutos, tienes que apartarte para que se pueda leer, y además que vas a permitir la expansión del tórax. Se debe evitar, es decir, cuando tú vas entre cada ciclo he dicho, vamos a emplear el desfibrilador para poder saber el ritmo de nuestro paciente. Esta colocación del desfibrilador y la identificación del ritmo de paro debe demorar también menos de 10 segundos. ¿Ok? No, no va a ser que, o sea, reanimo 2 minutos y me demoro 5 en reconocer el tipo de paro en el que sigue mi paciente. No, es 10 segundos. Ni bien terminaste tu ciclo, ya otra persona está colocando o tú misma colocas el desfibrilador, reconoces lo más pronto posible en qué ritmo está tu paciente y decides en qué vas a seguir. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes mantienen un mismo ritmo de paro. Hay ciertos pacientes que pueden ingresar, ¿no?, en una taquicardia ventricular sin pulso, y luego de 2 ciclos o un ciclo irse a la sistolia. Entonces es importante no perder tiempo. Por eso es que se debe evitar las interrupciones. Y también debemos evitar ventilar mucho a nuestro paciente. Ya les he dicho, ¿no?, en una diapositiva, es de 5 a 6 ventilaciones, ya cuando estás con una ventilación cada 5 a 6 segundos, ¿ok? Entonces, en cuanto a la verificación de la respiración, hay 3 cosas, ¿no? Ver, oír y sentir. Ver cómo se expande o no el tórax. Oír, acercarse al paciente para poder ver si tiene o no esfuerzo expiratorio. Y sentir también, ¿no? Son 3 cosas que también deben hacerse en menos de 10 segundos. Ahora bien, la respiración agónica es una respiración más lenta, ¿no? Que se produce casi siempre, ¿no?, premortem, es decir, más del 40% de casos de pacientes con respiración agónica fallece. Entonces hay que reconocer este tipo de respiración como una señal de que tu paciente va a presentar un paro cardiorrespiratorio muy próximo. Una respiración jadeante. Cuando tenemos un paciente en paro cardiorrespiratorio, siempre tenemos que llevarlo a una posición neutra, ¿no? Tenemos una superficie dura, aquí vemos en esta posición neutra. ¿Qué pasa si un paciente está inconsciente? Porque una de las características de un paciente en paro es que tu paciente no te va a obedecer, no va a hablar, no va a hacer nada. ¿Cuál es el problema en estos casos? Que la lengua, que la tenemos acá, puede ir para la parte posterior, puede caer. Entonces, ¿qué va a hacer si la lengua cae? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa si la lengua se pone para atrás en vez de estar aquí adelante? Puede obstruir la vía aérea. Obstruye la vía aérea. Se Correcto, ahoga. Claro. correcto. Entonces, si vemos que la lengua va para atrás porque el paciente está inconsciente, puede obstruir la vía aérea. Entonces, ante eso, tenemos 2 tipos de maniobra que también la voy a explicar en la siguiente exposición, que es la maniobra frente mentón y la maniobra de tracción mandibular. Ya les diré también cuándo emplear una y cuándo emplear la otra. ¿Para qué? Para evitar que la lengua obstruya la vía aérea. Entonces, seguimos con nuestros ciclos, ¿no? 30 compresiones, 2 reanimaciones.
¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, de dar este tipo de ventilaciones que antes se daba? ¿Quién habla? ¿Quién cree? En el contexto de la pandemia puede ser un, un contagio, COVID. Correcto, correcto. ¿No? También les voy a poner, les he puesto una diapositiva o dos al finalizar, ¿no? ¿Cómo cambió esto con la pandemia, ¿no? Porque uno está en la calle, cuando empezó lo del COVID, no todo el mundo usaba mascarilla. Entonces nadie en su sano juicio iba a pensar en que voy a quitarle la mascarilla, me la voy a quitar yo y le voy a dar respiración de boca a boca. No, entonces, ¿qué es lo que dijo el AJA? Nos dio ciertas recomendaciones cuando surgió esto del COVID, en donde se priorizaba solo las compresiones. Es decir, seguir con tus compresiones hasta que llegue el equipo de emergencia y ya este equipo de emergencia tenga instrumentos que eviten o disminuyan la dispersión de esporas y por tanto el riesgo de contagio de COVID. Por tanto, se priorizó compresiones nada más, a menos que este paciente tenga un familiar cercano que le pueda dar la respiración de boca a boca. Ok, entonces, en la desfibrilación, como vemos, ¿no? Este es el DEA, se aplica en el paciente adulto 2 parches, en el ápex y en la base, y se dice que nadie lo toque al paciente. ¿Por qué? Porque cualquier manipulación del paciente cuando el desfibrilador está leyendo el ritmo puede mostrarnos un ritmo que no es. Por tanto, pide ahí, ¿no? La mujer que nadie lo toque para que el DEA pueda hacer su trabajo. Entonces, ¿por qué es importante este desfibrilador? Porque se han hecho estudios en donde vemos, ¿no? Un corazón feliz, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empieza un ritmo de paro? ¿Qué tipo de ritmo es este? Fibrilación ventricular. Correcto. Desfibrilante. Claro, es un ritmo desfibrilable, ¿no? La fibrilación, donde vemos complejos totalmente irregulares. Entonces vemos cómo en un ritmo normal el corazón está feliz, los miocitos están ok. ¿Qué pasa aquí? Empiezan a morir. Por tanto, es muy importante saber cómo usar el desfibrilador. Este estudio se hizo en Europa, en donde se vio, ¿no? Cómo un paciente, este es el estudio que hizo la Sociedad Europea de Reanimación, en donde vemos, ¿no? Cómo un paciente pasa de estar en un ritmo normal, pasa a un ritmo desfibrilable, ¿no? Una FB. Entonces, por ejemplo, aquí ni se reconoce el paro, ni se reanima con compresiones torácicas, ni se aplica el desfibrilador, nada. Entonces, la sobrevida fue de un 0%. Aquí, por ejemplo, un ritmo normal, el paciente súbitamente hace un arresto o un paro, ¿no? Un FB también. Tampoco se le reconoce rápidamente, tampoco se le hace compresiones de alta calidad, pero sí, por aquí al minuto 12 llegó el desfibrilador y se desfibriló. ¿Qué se vio? Que la sobrevida de estos pacientes aumentó de un 0 al 2%. Aquí, por ejemplo, este es el tercer caso. También un paciente que súbitamente hace un arresto. Aquí sí hubo una persona cercana que pudo reconocer que el paciente estaba en parada y empezó a hacerle sus compresiones torácicas, ¿no? Pero el problema fue que demoraron en traer el desfibrilador. Entonces, recién al minuto 12 igual trajeron el desfibrilador, reconocieron que era un FB y lo desfibrilaron. Entonces aquí, por ejemplo, la sobrevida de un 2% pasó hasta un 8%, solo empleando el DEA, pero miren, al minuto 12, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? Aquí vemos que el paciente estaba normal, hace el arresto, se reconoce rápidamente, se activa el sistema de emergencia, ese es el telefonito, viene una persona, ¿no? Empiezan con las compresiones torácicas, ¿no? Ahí nada más a los segundos que empezó el paro y al minuto 4 ya tenían el desfibrilador. Entonces pudieron desfibrilar al paciente. Reconoció su paro, que era desfibrilable, obviamente. Desfibrilaron al paciente y entró en ritmo sinusal. Entonces la sobrevida, ven cómo, ¿no? Es de 0% a 20%. Ahora, cuando se hacen todos los pasos de reanimación, vemos cómo, ¿no? Rápidamente se activa el sistema de emergencia, rápidamente haces tus compresiones, el desfibrilador llega rápido y además hay cuidados post-paro en tu paciente, la sobrevida se incrementa un 30-40%. Por eso es importante hacer todos los pasos que están en ambas vías, ¿no? Y que ustedes la van a emplear con sus pacientes. ¿Ok? Por eso es importante el desfibrilador. Ahora, muchos podrán decir, pero ahora, ¿cómo sé cómo emplear un desfibrilador?
Ya los desfibriladores, ¿no? Los que se tienen en el prehospitalario y también en el hospitalario, son relativamente fáciles de usar, ¿no? Ya, si no sabes leer, ya es que no puedes usarlos, ¿no? Entonces, aquí ya te dicen todo, ¿no? Te dicen, hay un botón donde te dice presióname para prenderme, ¿no? Encender el DEA. Luego el mismo desfibrilador te dice coloca los electrodos. Vuelvo a repetir, esto es en un paciente adulto. Un parche en el ápex, un parche en la base. Luego te va a decir que está analizando, que no toques al paciente. Entonces lo dejas. Y luego te va a indicar si es un ritmo desfibrilable, te va a decir descarga aconsejada y presiona el botón. Entonces, esto es muy básico. Muchos desfibriladores no solamente al abrirlos ya están prendidos. Entonces no tienes mayor cosa que hacer. ¿Ya? Entonces las almohadillas. Acá no vemos cómo fija una almohadilla, la de la base y del ápex, y en los niños es diferente. Porque aquí va a haber un parche en la parte anterior y el parche va en la parte posterior. Por favor, no hagan, porque lo he visto también, internos y residentes que ponen un parche aquí y un parche acá. No, en los niños es uno adelante, uno atrás. Y se deja que analice el ritmo. Entonces no se toca la víctima. Además que luego desfibrilamos. No, obviamente no van a tocar a su víctima, porque si no la descarga también va a ir con ustedes. Por tanto, la persona que está cogiendo el desfibrilador va a decirles, voy a desfibrilar, apártense. Entonces tienen que apartarse. Hay dos tipos de desfibriladores. En este, por ejemplo, el botón se encuentra en el medio, se enciende la luz, solamente es presionar. Y en estos, que son los que tenemos más que todo en el intrahospitalario, son dos, ¿no? Ya no son parches, sino son estas dos cositas, uno en el ápice y uno en la base. Entonces, y el botón de presionar la descarga se encuentra aquí arriba. Por eso acá vemos cómo el dedo pulgar lo está presionando la parte superior, porque ahí tienen el botón, ¿ya? Entonces, como les dije, cuando uno ha desfibrilado, el corazón se ha aturdido, se va a volver a trabajar, va a volver a latir, va a volver a descargar. Entonces, probablemente, si tú ni bien descargas o pasas electricidad, colocas tus parches o tu desfibrilador, te va a salir que el paciente está en asistolia, que no hay ritmo. Pero no, porque hay que darle segundos a ese corazón para que trabaje. Entonces, inmediatamente has hecho tu descarga, tienes que reanimar a tu paciente, tienes que hacer un ciclo. ¿Y cuánto dura ese ciclo? 2 minutos. Entonces tienes que, si estás tú solito, hacer 32, ¿no? O si estás con dos personas, entre 200 a 240 compresiones. Luego de eso, recién vas a volver a colocar tu desfibrilador para poder nuevamente analizar el ritmo y ver si ya salió el paciente de paro o no, o si es otro tipo de ritmo que ya no merite desfibrilar, sino más bien solamente hacer compresiones torácicas. Luego al paciente, sí, ya tenemos al paciente, ¿no? Que ha mejorado, que ya tiene un ritmo sinusal, lo posicionamos de forma lateral para evitar aspiraciones, ¿no? Hasta que llegue el equipo de emergencia. Los cuidados postparo son otra cosa, ¿no? Ya ustedes no van a intervenir en ese tema, salvo que estudien o emergencias o UCI. ¿Ya? Pero es muy importante, como han podido ver. Hasta acá todo claro, ¿cierto? ¿O algo les ha quedado claro? Que no claro. ¿Todo bien para seguir? Todo claro. Todo claro. Entonces seguimos. No mueran. Falta poco. Entonces, el AJA también dio situaciones especiales. ¿Qué son las situaciones especiales? Por ejemplo, las gestantes. ¿Cómo reanimo a una gestante? ¿Es igual o qué cuidado debo tener con la panza de embarazada? En las gestantes todo es lo mismo, como vemos, ¿no? Los pasos son los mismos. No se debe retrasar la atención de una paciente gestante en paro cardiorrespiraciones. Igual se deben dar las compresiones de alta calidad y la ventilación como si fuera un paciente que no está embarazado. ¿Cuál es el único cuidado que hay que tener en ese tipo de pacientes? Como vemos acá, ¿no? En una gestante en posición supina, vemos que el feto va a comprimir dos vasos importantísimos, que son los que van a llevar sangre, ¿no? A través de todo su cuerpo de la mamá. Uno es la cava y el otro es la aorta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? O nosotros no, una persona que esté cercana y que pueda ayudarnos, ¿no? Porque como dije, uno solo, si bien es cierto, puede empezar la reanimación, no es idealmente
una sola persona la que va a ayudarnos. Y mínimo deben ser 2 personas para poder reanimar un paciente. Entonces, aquí hay que desplazar al feto hacia el lado izquierdo. ¿Para qué? Para descomprimir estos vasos importantes. Y entonces llegue la sangre a órganos vitales. Entonces, acá como vemos, ¿no? Con una mano o con las 2 manos. Con una mano vemos cómo está lateralizando la panza de la gestante al lado izquierdo con las dos, mientras que la otra persona hace las reanimaciones. Ese es el único cuidado en realidad. El DEA, el desfibrilador, también se utiliza de la misma forma, pero ¿cuál es el cuidado especial, no? Que si nosotros vemos que tras 5 minutos de reanimación la paciente sigue en paro cardiorrespiratorio, entonces tenemos que ya pensar en que se tiene que hacer una cesárea perimortem. ¿Por qué? Porque este producto no puede estar más de este tiempo sin recibir sangre de la mamá, porque podría fallecer también. Entonces hay que llamar al equipo especial, ¿no? Para que hagan una cesárea de emergencia y sacar al producto después de 5 minutos. En lactantes y niños, ellos también tienen sus cadenas de vida, también en el intra como en el extrahospitalario, ¿no? Es básicamente lo mismo, como ven acá también en el intrahospitalario, reconocer a aquellos pacientes más críticos. Una vez que reconozcamos al paciente crítico y nos demos cuenta cuando hace un paro cardiorrespiratorio, activar nuestro sistema de emergencia, iniciar hasta que llegue ayuda a las compresiones. Una vez que llegue nuestro desfibrilador, ver qué ritmo tiene y si tiene un ritmo desfibrilador, desfibrilarlo. Y luego los cuidados del paro. ¿Cuál es la otra cadena, no, que se ha visto en estos pacientes? Es la recuperación. Aquí en el extrahospitalario, ahorita voy a mostrar esta cadena, ¿no? Inicia con la prevención. Ahora los voy a mostrar para que quede claro qué es la prevención. Una vez que tenemos tratado de evitar que nuestros lactantes y niños hagan el paro, pero hace un paro, a igual activar el sistema de emergencia, empezar con las compresiones, trasladar al paciente a un centro de salud donde haya cuidado de UCI o trauma shock. Luego los cuidados post-paro igual finalizan la recuperación. ¿Qué creen? Esto es prevención. ¿Por qué creen que eso es prevención? ¿Qué tiene que ver con la prevención? Estos pacientes tienen más riesgo, ¿sí o no?, de poder caerse y hacer una parada cardiorrespiratoria. Obviamente, pues no vamos a poner a los niños, no los vamos a exponer de esta forma. Esto indica la prevención, ¿no? Evitar exponer a los niños a este tipo de situaciones que los hacen más vulnerables a poder fallecer o hacer un paro. Esto tiene que ver con la prevención. Igual se siguen los mismos pasos, se debe igual asegurar tu escena, verificar que tu paciente esté o no en paro, pedir ayuda y a la vez pedir que te traigan un desfibrilador, realizar tus compresiones lo más pronto posible, verificar también que respire. Los ciclos son iguales, 30 compresiones por 2 ventilaciones, se debe colocar el desfibrilador, se debe seguir todas las indicaciones de este desfibrilador y se debe, una vez identificado el ritmo, aplicar la descarga y una vez aplicada la descarga, reanimar por un ciclo más y luego identificar nuevamente en qué ritmo se encuentra tu paciente y luego si el paciente sobrevive, posicionarlo adecuadamente. En el niño, como dijimos, ¿no? La identificación del pulso en los infantes también es en el carotidio, el pulso carotidio, perdón, y el femoral, y en los niños en el pulso braquial, en los infantes. Las compresiones aquí sí son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un solo reanimador, 30 compresiones con 2 ventilaciones. Si hay 2 reanimadores, la relación puede ser de 15 compresiones por 2 ventilaciones. Como vemos, ¿no? En los niños menores de 1 año podemos aplicar 2 técnicas. Con 2 dedos igual se fija una línea imaginaria entre las 2 mamilas y al medio es que empezamos a comprimir. Se puede utilizar 2 dedos y empezar a comprimir o ambas manos empleando solo el pulgar. Ahora, ¿cómo van a ser las compresiones de alta calidad en los niños? Igual la cantidad es de 100 a 120 compresiones por minuto, pero la diferencia es en la profundidad de las compresiones. En el lactante es hasta 4 centímetros y ya en el niño, ¿no? Más de 1 año,
al menos 5 centímetros. ¿Cuál es la diferencia del adulto, que era como mínimo 5, no más de 6? Igual es permitir la expansión completa del tórax y evitar evitar que hayan interrupciones entre ciclos. Los ciclos duran igual 2 minutos. Acá les traje los parches, ¿no? Por ejemplo, ya el desfibrilador es tan sencillo de usar, tan obvio, que hasta te dicen, ¿no? Acá dice en el parche dónde ubicarlo. Entonces ya serías muy, pero muy despistado como para no colocar adecuadamente estos parches, ¿no? Acá te dice claramente dónde colocar, en la parte anterior y en la parte posterior. Eso es lo que se hace en los niños. ¿Hasta acá tienen preguntas? Esa es la parte de reanimación cardiopulmonar básica. Ahorita voy a hablarles de la parte avanzada. Es corto. Doctora, sí, una consulta. Buenas tardes. Sí, hola. Eh, en caso de niños, mencionaba usted que el parche se debe colocar en la parte tanto posterior, anterior y posterior, ¿no? ¿Y a qué se debe esa diferencia, doctora? En niños. ¿Por qué crees? ¿Qué pasa con el corazón, no? El tamaño del corazón. Obviamente el corazón es una Olga, persona. ¿Me escuchas? ¿Me escucha? Sí, Hola. doctora, sí, escucha. Ah, ya, perdón. ¿Por qué en un niño se colocará adelante y atrás? Obviamente, ¿por qué? Porque en el corazón de un adulto tiene mayor tamaño, mayor diámetro que en un infante, ¿no? Es por eso que la aplicación de la descarga eléctrica va a necesitar, ¿no? Ambos parches, uno en ápice y uno en base, por el tamaño, el diámetro del tórax, el tamaño del corazón. En cambio, en un niño es más pequeño. Entonces, para que llegue la descarga de forma adecuada, tiene que ser adelante y atrás. Ahora, mi pregunta es ustedes, ¿qué pasa, por ejemplo, en un paciente adulto, varón, que tiene todo el pecho lleno de vellos? ¿Cómo harían? ¿Qué creen que harían? ¿O qué creen que se deba hacer? Rasurar, ¿Estás en la calle? ¿Tú ah, llevas tu rasurador en la calle? utilizar el parche y sacar con ello los pelos. Correcto. Eso es lo que te dice la guía, ¿no? Empleas un par de parches, con eso sacas y eso hace que rasures la parte donde vas a colocar y luego colocas un parche nuevo, ¿no? Porque normalmente en los desfibriladores hay un mínimo de 2 a 3 parches, ¿no? Entonces primero aplicas tu parche, lo sacas, sirve como que una cera, ¿no? Y eso permite que el área esté libre. ¿Para qué? Para evitar pérdida de energía, ¿no? Porque el vello puede interferir en que disminuya la cantidad de energía con la que vas a desfibrilar. Es una pregunta. Ok. Doctora, tengo una pregunta. Ok. Eh, Veo que, como menciona, ¿no? ¿No? El parche siempre tiene que ir en el tórax y en el caso de los niños, anterior y posterior. ¿Qué pasaría si estamos hablando de un paciente quemado, donde el tórax está totalmente, ¿no? Negro, quemado, no hay piel y bueno, estamos perdiendo líquido, ¿no? En este paciente y está entrando en paro. ¿Qué se haría ahí en ese caso? Ya. Interesante pregunta. Aunque no está especificada en la guía del AHA ni en la de la Sociedad Europea, sí se puede emplear los parches, sí los empleamos. Los empleamos en el adulto, igual en Apex y en base, y aplicamos la misma descarga. Bueno, la descarga que nos indica ¿cómo se llama? El desfibrilador por peso en niños y en adulto entre 150, 250 hasta 300, dependiendo del desfibrilador. Pero sí, se emplea igual. No hay problema con la quemadura. Claro, que vamos a dañar más la zona, sí, pero ante el riesgo de muerte del paciente se colocan los parches. ¿El DEA de cuántos joules? Depende, porque por ejemplo, hay el desfibrilador se utiliza en ritmos de paro, pero por ejemplo, nosotros, para poder cardiovertir un ritmo cuando no es un paro cardiorrespiratorio, podemos emplear ritmos
perdón, podemos emplear hasta 300, 360 joules dependiendo si es sincrónico o asincrónico. Si es asincrónico, llegamos hasta 360, si es sincrónico, 200, 240. Depende. Y en niños es En, por peso. Por en el ejemplo, caso de, perdón. en el caso de los niños, creo que el es diferente, ¿no? Ya viene preparado para los adultos, si no me equivoco. Sí, hay también desfibriladores para niños, o si no, se emplea por kilo de peso. 1 joule por cada kilo de peso, de 1 a 2 joules. La última consulta, con respecto al tema de la respiración. Si bien anteriormente no había el tema del COVID y se podía dar respiración utilizando una franela, un pañuelo, qué sé yo, para dar las respiraciones boca a boca antes de la pandemia. Luego apareció unas recomendaciones, solo si es familiar podría ser, pero ahora que ya la OMS ya no estamos en estado de emergencia, ¿continúan las mismas indicaciones hoy en día en la AJA, en la Asociación Americana, o quedó como las recomendaciones como pandemia? Como te repito, ¿no? Las guías tanto en la sociedad europea como en la americana cambian cada 5 años, cada 4 años, pero se dan actualizaciones. Por el tema del COVID sacaron las actualizaciones en el 2020 o 21, me parece, y ya de ahí no han vuelto a cambiar, se mantienen las mismas indicaciones. Se prioriza las compresiones antes de las ventilaciones en caso del extrahospitalario. Entonces, Doctora, una pregunta. le doy respiración boca a boca a alguien que esté en la calle, hoy en día No. que no estamos en No, pandemia. no, 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 no. Seguimos con la última recomendación dada la Sociedad Americana, que es solamente priorizar compresiones. Ah, ok, Ajá. ya doctora, No ha gracias, salido gracias. nada nuevo. Ok. ¿Alguien más quiso, creo que quiero preguntar? Sí, doctora. En caso de las compresiones, por ejemplo, que llegue un paciente o que se encuentre un paciente con fractura de la parrilla costal, ¿se puede dar contracción, masaje cardíaco? Sí, claro. Es más, en pacientes adultos mayores, o sea, el riesgo de que tú hagas estas compresiones, que si bien hemos dicho que es con una fuerza y una intensidad y con un ritmo, pueden causar en aquel paciente que sea un adulto mayor, ¿no? Que sea muy desnutrido, puede causar fracturas no solamente de la parrilla costal, sino también del esternón. Si estamos hablando de un paciente con fracturas que está en paro cardiorrespiratorio, se prioriza el masaje cardíaco, porque es la vida del paciente ante las fracturas, ¿no? Entonces se tiene que sí o sí hacer las compresiones con la misma intensidad, con la misma frecuencia, no importa que tenga las fracturas. Es un tema secundario. Y una última pregunta, doctora. ¿A partir de qué edad empezamos a colocar el parche en el ápex y en la base? O sea, dejamos de considerar los niños. Ya, a partir de los 10 años. 10 a 14 años, dependiendo del peso, ¿no? A partir de los 40 kilos ya te podríamos aplicar en Apex y base. Gracias, doctora. Hay una pregunta en el chat también que dice, ¿cardioversión y paro son diferentes cantidades de joules? Perdóname, alguien me puso en mute. ¿Me escucharon? ¿No? No se logró escuchar, doctor. Ahí, a ¿Podría ver, repetir? lo repito, sí. ¿Cuál es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación? En la cardioversión, em, el el desfibrilador analiza el ritmo que tiene tu paciente y va a descargar en un punto específico del ritmo cardíaco para poder hacer que el paciente vuelva a un ritmo normal. Es decir, el paciente está vivo, tiene pulso. En cambio, en la desfibrilación, el paciente no tiene pulso, está en paro.
Entonces es diferente, sí. Pero no es que haya desfibrilador y haya cardiovertor, no. O sea, hay un mismo aparato que cuando quieres sincronizarlo es que quieres que el aparato analice el ritmo y te diga, ya, aquí en este punto puedo descargar y descarga ahí para evitar que haga otros ritmos descontrolables o haga ritmos de paro. La desfibrilación no, porque no tenemos ritmo, el corazón no late, por tanto descarga nada más. Esa es la diferencia. A ver, ok, sigo con la parte avanzada. En la parte de reanimación cardiopulmonar avanzada, como vemos, igual se debe identificar al paciente. ¿Cuál es la diferencia aquí? Además de las compresiones torácicas de alta calidad, la desfibrilación, aquí se añade, ¿qué cosa? La farmacoterapia, el manejo avanzado de la vía aérea y se deben identificar causas reversibles. ¿Por qué? Porque como dijimos en la definición de un paro cardiorrespiratorio hay un cese brusco de la actividad eléctrica que puede ser reversible. Entonces aquí se va a analizar en la parte avanzada cuáles son estas causas que están llevando a mi paciente a un paro cardiorrespiratorio y que se puede corregir y nuestro paciente va a salir de este paro. Entonces, aquí en la parte avanzada, el ritmo igual lo analizamos. Por ejemplo, acá si es desfibrilable, vemos, ¿no? Si es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, vamos a descargar. Una vez que hemos aplicado la descarga, como dije, se hace un ciclo de reanimación o de compresiones torácicas de 2 minutos y ya tu enfermera va colocando un acceso venoso, ya sea endovenoso o si no puede canalizarlo, un acceso intraóseo. Y luego de estos 2 minutos volvemos a analizar el ritmo para ver si se vuelve a descargar o no. Si si el paciente persiste con un ritmo desfibrilable, se vuelve a aplicar otra descarga y ni bien finalizamos de hacer esta descarga, hacemos 2 minutos nuevamente de compresiones torácicas y aquí ya empezamos a utilizar, después de haber hecho 2 descargas, empezamos en pensar en qué fármaco vamos a emplear, ¿no? El primero, ¿no? De elección es la adrenalina. Esta adrenalina en pacientes adultos se puede aplicar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Considerar en este caso, ¿no? Que ya nuestro paciente requiere un dispositivo para poder mantener la vía aérea permeable. Y luego, como vuelvo a repetir, después de emplear las drogas, volvemos a analizar el ritmo y vemos si es desfibrilable o no. Y de ser así, nuevamente desfibrilamos, hacemos el ciclo de 2 minutos y ya pensamos en otras drogas, ¿no? Primero era la adrenalina y aquí ya luego de la tercera descarga ya vamos pensando en amiodarona o lidocaína y vemos las causas reversibles. Para los ritmos no desfibrilables, que son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, lo primero es poder colocar una vía y un acceso intravenoso e intraóseo y poder emplear la adrenalina lo más pronto posible. Se debe hacer un ciclo de 2 minutos, se obtiene luego o en el mismo momento, ¿no? El personal de enfermería trabaja al compás con nosotros, va canalizando la vía y va administrando la adrenalina también al mismo ritmo, cada 3 a 5 minutos. Y también se debe ir considerando más pronto que en los ritmos desfibrilables, dispositivos para manejo de vía aérea avanzada. Y se debe nuevamente, finalizado todo esto, ver si el ritmo es desfibrilable o no. Si no es desfibrilable, nuevamente empleamos o hacemos otro ciclo de compresiones y aquí ya luego vamos viendo las causas reversibles. No lo dije, ¿no? Y tampoco está estipulado en las guías. No existe un tiempo máximo ni mínimo de realizar la reanimación, ¿no? A veces, veía, ¿no? Que en los internos o residentes algunos piensan que solamente se reanima por 10 minutos, 15 minutos, media hora. No, no existe un tiempo, ¿no? Lo que manejamos es entre 20 a 30 minutos de reanimación, ¿no? En donde seguimos haciendo ciclos, ciclos, eso significa entre 10 a 15 ciclos de reanimación con nuestro paciente. Es el tiempo promedio, ¿ok? En cuanto a la farmacoterapia, como dije, se emplea la adrenalina, que se puede emplear tanto por vía intraósea o endovenosa.
Se aplica 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. De no servir o el paciente persistir en paro cardiorrespiratorio, se pueden emplear 2 drogas más, la miodarona o la lidocaína. La miodarona, el primer bolo que se va a emplear es de 300 miligramos, es decir, 2 ampollas. ¿Por qué? Porque cada ampolla es de 150 miligramos en bolo. Y la segunda dosis que puedes emplear, porque puedes emplearla 2 veces, es de 150 miligramos. También puedes emplear la lidocaína. La lidocaína es sí por peso. Aquí no, aquí son dosis fijas. La primera dosis que se va a emplear es de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso y la segunda dosis, ¿no?, en pacientes adultos, de 0.5 a 0.75 miligramos kilo. Ya, eso es en cuestión de farmacoterapia. ¿Qué significa el manejo avanzado de la vía aérea? Poder realizar una intubación orotraqueal o emplear un dispositivo supraglótico para poder mantener abierta la vía aérea, no permeable. Se debería emplear también la capnografía para poder confirmar y monitorizar que estamos haciendo un buen trabajo de reanimación. Y una vez que ya tenemos asegurada la vía aérea, poder realizar ventilaciones, una ventilación cada 5 a 6 segundos, es decir, aproximadamente 10 ventilaciones por minuto, siguiendo con las compresiones torácicas continuas. Ay, ya. Vimos las causas reversibles, ¿no? En esta parte del soporte avanzado es importante tener las 5 Hs y las 5 Ts, ¿no? Cuando nuestro paciente persiste en paro cardiorrespiratorio, a pesar de que estamos haciendo ciclos de reanimación, ya nuestra cabeza tiene que ir pensando si nuestro paciente tiene estas 10 cosas para poder aplicar ciertos procedimientos que puedan evitarlas y con esto el paciente salir del paro. Por ejemplo, si tenemos un paciente, las 5 H son: 1, la hipovolemia, que quiere decir un paciente, por ejemplo, víctima de un accidente de tránsito con una herida sangrante que ha perdido más de 2 litros de sangre, ¿no? Por ahí la causa del paro. ¿Cómo podemos revertirla? Poniéndole fluidos, poniéndole sangre. La hipoxia, los pacientes que tienen saturación de oxígeno muy bajas, ¿no?, pueden también desarrollar un paro cardiorrespiratorio. La H de hidrogeniones, pacientes con acidosis severas pueden también desarrollar paros cardiorrespiratorios. ¿Qué emplearíamos aquí? El bicarbonato. ¿Quién puede hacer acidosis? Por ejemplo, ¿no?, pacientes diabéticos. Quizás un paciente no conocía su diagnóstico, bajó de peso rápidamente, empezó a respirar muy rápido y de la nada es un paro cardiorrespiratorio, vemos su gasometría arterial y tiene una acidosis severa, entonces colocar bicarbonato, ¿no? También desequilibrios en el potasio, tiene que ver con la hipo o hipercalemia. Eso puede ocasionar también una parada cardiorrespiratoria. En cuanto a la hipercalemia, es variable los valores. ¿Por qué? Porque yo he tenido pacientes que han tenido potasios hasta en 9 y no han hecho paro cardiorrespiratorios, como potasio en 1, que tampoco han hecho paradas cardiorrespiratorias. Pero obviamente, ¿no?, si tenemos un paciente ya con valores de más de 6, hay que corregirlos, o menos de 2.5, que ya es severo, tenemos que corregir estos valores, ¿no?, para evitar un paro. La hipotermia también puede ser causa de parada cardiorrespiratoria. Entonces, como vemos, estas cosas se deben analizar. Como repito, no solamente es un reanimador el que debería estar al pendiente de un paciente en paro cardiorrespiratorio. Ya cuando hablamos de la parte avanzada, se tiene que tener un mínimo de 4 personas, porque como repito, una persona va a estar encargada de las compresiones, que es quien se va a turnar con la persona que esté a cargo de la vía aérea, para no agotarse tan rápido. Otra persona tiene que estar conectando o colocando la medicación, y hay una cabeza que también tiene que ir pensando en estas causas, ¿no? Una persona que tome la gasometría, pida los electrolitos para saber si, por ejemplo, están alterados, qué medicación colocar. Las 5T también son importantes que se conozcan. Un paciente que tiene neumotórax tensión, es decir, aire que está comprimiendo aquí un pulmón, puede hacer un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es la solución? Colocar una descompresión, ¿no? Se puede colocar una aguja a nivel del segundo espacio intercostal, línea media clavicular, para que pueda salir el aire y con eso el paciente mejoraría.
La otra T es el taponamiento cardíaco, es decir, que el paciente tenga mucho líquido, ¿no?, en pericardio y requiera, ¿qué cosa? Una pericardiocentesis para poder evitar esa compresión que está teniendo el corazón por la cantidad de líquido que tiene alrededor. Eso ayudaría al paciente o haría que ya deje de estar en paro. Otra causa, ¿no?, de otra T, los tóxicos. Ejemplos, ¿no?, de tóxicos, ciertos alcoholes, ¿no? Hace poco, el año pasado, hubo una serie de pacientes que llegaron a varios hospitales de Lima por intoxicación por metanol, ¿no? Eso es un tóxico, ¿no? Estos pacientes llegaban con una acidosis bastante severa. El manejo, ¿no? Finalmente era la hemodiálisis y muchos de ellos fallecían. La tromboembolia pulmonar también es una causa reversible de parada cardiorrespiratoria. La forma de cómo corregirla es la trombolisis, aplicar una medicación, lo que empleamos aquí en nuestro país, el alteplase, que es lo que tenemos, para tratar de diluir este coágulo y permitir, ¿no?, el pasaje de sangre y por tanto el paciente también dejaría de estar en paro. Y también, aparte de la tromboembolia pulmonar, la trombosis coronaria, ¿no? Un paciente con un infarto agudo de miocardio causado por un coágulo, ¿no? También el tratamiento es la trombolisis, es decir, la aplicación de este fibrinolytíco que es el alteplase, que es el que empleamos. En otros países tienen otros también, ¿no? El tenecteplase. Aquí lo que empleamos, hasta hace unos años utilizábamos la estreptoquinasa, luego por todos los efectos adversos y que salió el alteplase, empleamos este fármaco, ¿no? Este fármaco es bastante costoso, cuesta en promedio 2.500 a 3.000 soles y habitualmente se emplean 2 por paciente, se da por peso de paciente, pero normalmente se aplican dos frasquitos, ¿no? Entonces esto es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque cuando estén atendiendo un paciente en parada cardiorrespiratoria no solamente es aplicar todo lo que ya mencioné sobre compresiones de alta calidad, qué hacer, qué no hacer con el desfibrilador, sino también tener en cuenta estas causas, que si las diagnosticamos oportunamente y las corregimos, nuestro paciente puede salir de este paro, ¿no? Ahora, también hay una capítulo aparte o una mención aparte de intoxicación por naloxona. Por opiáceos, perdón, acá hay un error. Intoxicación por opiáceos. ¿Dónde se ve más eso? En pacientes, por ejemplo, que son usuarios de, por ejemplo, tramadol, codeína, estos pacientes oncológicos que suelen emplear esta medicación en grandes cantidades, pueden intoxicarse y requerir un fármaco, perdón, que es la naloxona, que es el antídoto. En nuestro país tampoco lo tenemos, ¿no? Normalmente hacemos lo que es fluidoterapia, el manejo del paro, ¿no? Muchas veces si el paciente viene con mucha depresión respiratoria, intubarse, conectar a ventilación mecánica y esperar la depuración de este fármaco del organismo, ¿no? Igual, ¿no? Se evidencia primero si el paciente ventila o no con normalidad, se reconoce el paro, ¿no? Y detener este fármaco que es la naloxona, emplearla, ¿no? La reanimación en el paciente pediátrico, como ven, igual, ¿no? Es primero reconocer al paciente en parada, poder reconocer el tipo de ritmo, también cumple los mismos parámetros que en el adulto, en un ritmo desfibrillable, después de la primera descarga, ya tenemos que estar pensando en el acceso endovenoso o intraóseo, luego de la segunda, ya estar pensando en los fármacos, ¿no? En cambio, en los ritmos no desfibrilables, desde el primer ciclo ya tenemos que administrar fármacos, siempre empleando, ¿no?, nuestro desfibrilador. En la farmacoterapia también se emplean los mismos fármacos, la adrenalina, miodarona y la lidocaína, pero la variación es que se emplean por kilo de peso, ¿no? La adrenalina se emplea 0.01 miligramos por kilo de peso. También se pueden emplear de 3 a 5, cada 3 a 5 minutos. La dosis de amiodarona no es en los adultos como el bolo, que era de 300 miligramos, sino se calcula por peso de 5 miligramos por kilo de peso durante la parada, y aquí se puede repetir hasta 3 veces la dosis de amiodarona. Y la lidocaína solamente tiene una dosis de bolo de 1 miligramo por kilo de peso. Eso es en farmacoterapia. Aquí está la pregunta de alguno de los presentes por el coronavirus. Se dieron ciertas recomendaciones que no han variado.
¿no? Aquí igual es la identificación. Primero tiene que haber un personal médico que esté adecuadamente protegido, así como debemos asegurar la escena, luego del contexto del COVID, se dio que el personal médico debía estar completamente vestido, ¿no? Desde el antifaz o la careta, la mascarilla, este, la bata, los guantes, ¿no? Las botas también que aquí faltan. Aquí, como ven, no hablan acerca de ventilar a tu paciente. Lo que se habla es de compresiones y uso del desfibrilador. Claro, ¿no? Ya en el contexto del intrahospitalario hay ciertas, como que trucos que se emplearon a raíz del COVID, como pinzar el tubo endotraqueal para evitar que se diseminen las esporas. También en los hospitales, al menos del Ministerio de Salud, se nos hizo llegar como que una especie de espejo o cámara para que no tuviéramos contacto con el paciente, sino solo nuestras manos, que no sirvió, la verdad. Más que todo empleamos esto, ¿no? El correcto uso de los CPPs, ¿no? Y seguir con el paciente con su mascarilla, ¿no? Y priorizar el tema de las compresiones. Ok, hasta aquí terminé la primera parte. ¿Qué Sí, doctora, punto? muchísimas gracias por esta ponencia. Hay algunas preguntas por el chat. Para ir en orden voy a leerlas. También hay compañeros que, bueno, tienen preguntas y van a activar su audio mediante levantar la mano por el chat para también pasar a la otra ponencia, ¿no? Ya. Acá dice, hay criterios para dejar de reanimar, porque en la guía se dicen criterios, pero no se entiende muy bien estos. Criterios para dejar de reanimar. Mira, lo que habitualmente vemos, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que tiene ciertos signos de muerte cerebral, por ejemplo, una midriasis bilateral reactiva, no reflejo corneal, sí podríamos ir pensando en que ya ese cerebro obviamente no funciona, entonces la reanimación no tendría mucho en cuenta, porque el cerebro no va a funcionar. Esos quizás podrían ser algunos criterios para poner en stop la reanimación, pero luego de eso, no. Por ejemplo, les comento el caso, ¿no? Hay un deportista deportivo, Peredo, me parece, en el que le hicieron reanimación por más de 1 hora, 2 horas, ¿no? Y fue una arritmia maligna la que él tuvo, un FB, si mal no me equivoco. Entonces, no hay un tiempo, depende mucho del personal médico, también depende del paciente. Si, por ejemplo, tenemos un paciente de 21 años que ha sido víctima de un accidente de tránsito y te llega, tú vas a tratar de reanimarlo y de salvarle la vida. Diferente el caso de si es un paciente, por ejemplo, de 90, 100 años, que múltiples comorbilidades, si es una parada cardiorrespiratoria, habría que pensarlo, conversarlo bien con la familia. Quizás por ahí te puedo responder esa pregunta. Sí, doctora, hay otra pregunta en donde dice, ¿en ahogado seguimos utilizando CBA o cambiamos a ABC? No, es CAB. Es compresiones, luego vía aérea y luego circulación. La otra pregunta es, eh, la segunda dosis de amiodarona y adrenalina, ¿a cuánto tiempo se aplica? Después de, como te dije, cada dosis puede ser administrada cada 3 a 5 minutos. Podría ser que, por ejemplo, termines un ciclo, analices el ritmo, si sigue, por ejemplo, en un ritmo, una arritmia que tú consideres, un FB o un TB, administrar la miodarona cada 3 a 5 minutos. Otra pregunta dice, ¿la dosis de los fármacos es igual en adultos como en niños? No, eso ya lo vimos en la última parte, les puse las dosis en niños es diferentes por kilo de peso y en adultos ya son dosis fijas. Ya. Hay otra pregunta que dice, ¿a partir de cuántos minutos ya podría considerarse que tenga muerte cerebral el paciente? Normalmente, si el cerebro no recibe oxígeno por más de 3 a 5 minutos, y ese cerebro obviamente va a sufrir, ¿no? Pero como te digo, cuando pensamos en signos de muerte cerebral, signos neurológicos, ¿no? Que podemos examinar nosotros, una midriasis bilateral reactiva, ausencia de reflejo corneal, también empleamos el test de atropina negativo,
o el test de apnea negativo. Esos son signos de muerte cerebral. Rápidamente te explico, el test de atropina es administrar a un paciente 0,4 miligramos por kilo de peso de atropina, y si no hay aumento de la frecuencia cardíaca en más de un 10%, significa que ya hay muerte cerebral. El test de apnea significa que dejar al paciente sin ventilar y ver si hay un esfuerzo respiratorio o no por más de 40 segundos. Si no hay este esfuerzo respiratorio en más de 40 segundos, significa que tampoco, ¿no? Porque como sabemos, el cerebro comanda todo. Entonces, si estos signos están presentes, es una muerte cerebral. Ok, doctora, muchas gracias. Ya para ir terminando, chicos, por el tiempo, porque tenemos que comenzar con la segunda teoría, queda a las 7 de la noche. Vamos a responder las preguntas que están en el chat. Eh, Dice acá, y son dos preguntas que no se entendió un poco la parte de los ahogados, si podría repetirlo, por favor, doctora. ¿En qué parte de los abogados? Discúlpame, no entendí. Ah, sí, la pregunta donde decía, ¿en ahogados seguimos utilizando el CBA o cambiamos a ABC? No, no, o sea, ya se ha demostrado que lo importante en todo tipo de paciente en paradas cardiorrespiratorias son las compresiones. Ha demostrado después de múltiples análisis que han hecho